Sí, no te derretiste, porque viste que Todavía los no. locos no te derritas, eso es un bombón, ¿viste? Antigua, muy antigua. ¿Cuál es el tema de hoy? Síndrome del impostor. Síndrome de sorprendente, dice. Sí, ¿no? sí, y me dijiste que no te diga el tema, así que trajimos ese tema porque me pareció importante. Lo veo muchísimo en clientes, en grandes profesionales, porque principalmente vamos a ver que afecta a todo lo que es el mundo laboral y profesional. Si bien vamos a ver que repercute en todas las áreas de nuestra vida, pero afecta más a la parte profesional. Síndrome del impostor. Según por lo que yo entiendo de esto, incluso llevando a la vida cotidiana de todo el mundo, todos nos mostramos de alguna manera o de una manera y no siempre es lo que mostramos. Sí. ¿Tiene que ver con eso? Contanos, un poco sí, un poco no. Vamos a lo tuyo entonces. Sí. Entonces vamos a ver, bueno, se puede definir como ese conjunto de pensamientos y sentimientos que uno tiene y que se manifiesta en inseguridad, impotencia y sentirme un fraude. Es decir, es una sensación y un pensamiento que tengo interno, y se da en todos los ámbitos, y después vamos a ver algunos ejemplos, pero no tiene que ver con que no tenga experiencia o que esté empezando. A veces hay personas muy exitosas, pero aún así tienen estos pensamientos y sentimientos del síndrome del impostor. Aún con capacitado, o sea, aún con con muchos conocimiento, títulos, aún con muchos títulos. con muchas certificaciones, títulos, carreras universitarias, pero vamos a ver todos los síntomas, las causas y cómo surge el síndrome del impostor. Y lamentablemente, según estudios, afecta a 7 de cada 10 personas. Es un montón. Es muchísimo, es muchísimo. Este síndrome surge en los primeros estudios en 1978 a través de 2 doctoras psicólogas que empiezan a hacer investigaciones y sobre todo más en lo que es mujeres. Pero hoy en día no es exclusivo de mujeres, sino también afecta muchísimo a hombres. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes para empezar como a detectar uno mismo si tiene o no lo que es el síndrome del impostor. Una de las doctoras que tiene un instituto del síndrome del impostor es la doctora Valerie Jung, que ella justamente dice que 7 de cada 10 personas sufren alguna vez en su vida este síndrome. Y por ejemplo, acá tenemos 2 actrices que son mundialmente reconocidas. Emma Watson, por ejemplo, reconoció que en momentos en donde ella actuaba se sentía una impostora. Y también Kate, que es otra muy reconocida, y muchas actrices, si van y buscan, han reconocido que en momentos se sentían impostoras o un fraude respecto de lo que estaban haciendo. Increíble. Sí, es una sensación interna que uno vive, que no tiene que ver con que tenga dinero, con que sea exitoso, con que tenga validaciones y títulos, sino es una cuestión interna. Entonces vamos a ver algunos síntomas. Algunos de los síntomas es buscar el 100% de seguridad, ya sea para hablar, relacionarme con otras personas o accionar. Y esto se da mucho en el mundo del emprendimiento y los negocios. Si yo no me siento totalmente segura de que tengo la respuesta correcta o la opinión correcta, directamente no hablo. O si yo no estoy 100% segura o seguro de que el paso que yo voy a dar para llevar adelante mi emprendimiento o mi negocio, para seguir creciendo, no hago nada. Ese es un primer síntoma. Muy exigentes. Muy exigente conmigo mismo. Sí. Otro es experimentar como este temor persistente de que alguien me va a exponer algo que yo no soy. Pero es un sentimiento interno, es como eso, sentirme un fraude, pero no es real. Entonces, si se experimenta alguno de estos síntomas, puede que estemos frente a lo que es el síndrome del impostor. Algunos otros síntomas que se pueden ver
es evitar pedir ayuda, porque esa sensación de que la otra persona o el grupo me vaya a ver como que carezco de habilidades, el querer hacerlo todo sola o solo. Evito pedir ayuda por esa sensación que tengo de que no soy suficiente o que la otra persona me va a ver como débil. No mostrar vulnerabilidad. Totalmente, sí. Vamos a otros síntomas más. Cuando tengo un éxito, lo atribuyo a que fue suerte o casualidad. O sea, no reconozco que en realidad es una causalidad de acciones que yo hice. No lo reconozco, es suerte. Otro es posponer tareas que son importantes por ese hecho de decir, no estoy al 100%, no me siento seguro y no termino haciendo nada. Nuevamente, ahí el perfeccionismo. Vamos a ver también los tipos de perfeccionismo y seguramente más de uno se va a reconocer en estos tipos. Entonces, y otro es buscar la validación en figuras de autoridad, que eso lo traemos de la infancia. A veces puede ser un jefe o puede ser un miembro de la familia. Yo he conocido casos, por ejemplo, en donde el padre, aparte de ser papá, era empresario. Entonces los hijos buscaban inconscientemente esa validación de su papá, también empresario. Entonces eso es un síntoma muy común, pero puede ser cualquier referencia de autoridad, ¿no? que uno considere. Entonces vamos a ver algunos tipos de síndromes. Algunas fuentes, según la doctora Valerie Jung, acerca, continuamos a la siguiente diapositiva, por favor, señor director. Unas son las dinámicas familiares, que eso nos influye muchísimo, la infancia, por ejemplo, las comparativas que hacen los padres. Por ejemplo, tu hermano es más inteligente, vos sos la simpática. O inconscientemente cuando los padres presionan hacia las buenas notas. Yo fui una de esos. Yo tuve mucho tiempo, hoy lo reconozco, síndrome del impostor. Porque yo crecí con mi abuela y mi abuela me estaba mirando, mi fan número 1, pero ella con todo el amor del mundo, ella me presionaba que yo sacara las mejores notas. Y yo crecí con eso, con esa idea de ser la mejor y que no me podía equivocar. Luego, por supuesto, eso me afectó muchísimo, pero lo empecé a reconocer y a aceptarlo. Vamos a ver cómo ir mejorando todo esto. Pero bueno, otros son los estereotipos sexuales. Esto que tiene que ver con, si bien no es algo exclusivamente de mujeres y afecta también a hombres, lo que la sociedad y tu entorno te dicte que tiene que ser. Tenés que tener una edad, tenés que tener una familia, hijos y encima ser exitoso. Entonces, todos esos estereotipos que la sociedad y nuestro entorno dicta nos puede afectar muchísimo a lo que es el crecimiento y la evolución que uno tenga a su ritmo o como uno le salga, ¿no? Pero que a la vez es un sentimiento interno de disminución. Otra fuente de origen que puede causar es las diferencias salariales, que es algo entre mujer y hombre a veces que se da en determinadas organizaciones en donde está pautado muchas veces que por una misma tarea un hombre cobre más antes que una mujer y hacen la misma función, ¿no? Entonces eso es algo que seguramente va a ir mejorando, pero eso también puede generar esto de sentirme menos por ser mujer, digamos, frente a una función que podría, que lo hago de la misma forma que un hombre. Otra de las fuentes que se da es la percepción que yo tenga del éxito, el fracaso y la competencia. Esto relacionado con las dinámicas familiares y lo que yo estoy interpretando del mundo laboral y profesional. ¿Cómo salir de esto? Pues Jessica, pues puedo asegurarte que más de uno se siente identificado con alguno al menos de los ítems que acabas de nombrar. ¿Cómo salir de esto? Sí, se necesita sí o sí ir a un psicólogo. Es uno de los puntos, o sea, hablar del problema. Vamos a ver antes los tipos de perfeccionismo, a ver quién se va identificando con algunos porque hay diferentes. Uno justamente es el síndrome del impostor del perfeccionismo. Siento que no está al 100%, no termino haciéndolo
es como esa autoexigencia conmigo mismo al 100 que me genera, por supuesto, frustración y sufrimiento. Porque para mí no existe el perfeccionismo. Lo que para vos puede ser perfecto, puede que para mí no lo sea y viceversa. Otro es el genio natural, que ahí yo levanto la mano, porque es esto de que cuando uno en la escuela es demasiado bueno, obtiene las mejores notas, como los primeros promedios de todo, luego se va a otros ambientes, el laboral y profesional, y sentís que no tenés las mismas habilidades, es como estás en cero. Yo después eso lo veo como algo que te potencia, porque en mi caso, como yo me sentí con el síndrome del impostor, era muy buena en la escuela, pero después al irme al ámbito profesional sentía que no tenía las habilidades y me sacaste totalmente de mi zona de confort y me llevó a formarme y actualizarme en otras habilidades. O sea, yo lo potencié, no me quedé en ese síndrome, sino lo potencié y saqué otras habilidades que no tenía ni idea. Otro es el rubro individualista, que tiene que ver con esto de no pedir ayuda. Ahí hago todo solo. El otro es el experto, en donde lo que haces es perfeccionarte todo el tiempo en una determinada habilidad, pero no salir a la luz o no ayudar a otras personas teniendo un poco de relación con el perfeccionista, porque nunca es suficiente. Nunca das ese paso de saber que puede que te sientas en un 6 o en un 7, y hay personas que están en un 5, con lo cual las puedes ayudar. Vamos justamente al ámbito laboral y profesional, ¿no? Y por último, otro de los tipos es el superhéroe, donde lo que busca muchísimo es destacar todo el tiempo y tener éxito en todas las áreas de su vida. Entonces, cuando siente que en una de las áreas no tiene éxito, es como nuevamente se tira abajo, ¿no? Y esto le genera frustración y sufrimiento, en definitiva, porque en todas las áreas uno mejora y evoluciona. No hay una perfección. ¿Cómo salir? Como y que afecta a todas las áreas, y una de las que más me tocó fue esta de la parte educativa, docentes tanto como alumnos, ¿no? El profesor o maestro puede sentir que el síndrome del impostor cuando no tiene una respuesta frente al alumno, por ejemplo, y ahí es esto de aprendemos en conjunto, y también en los alumnos. ¿Cómo superarlo? Reconocimiento y aceptación. Saber que somos seres humanos, nos equivocamos. Otro, dejar las comparaciones, dejar de compararnos con una persona que hace 10 años que está ejerciendo la profesión y nosotros, bueno, si nos comparamos con eso, entonces mejora y evolución. Si nos sentimos frente a una determinada habilidad que somos ignorantes, que no tenemos claros muchas cosas, organizarnos, establecer objetivos y metas a mediano y largo plazo para llevar adelante y hacerme bueno en esa habilidad. Entonces, nuevamente, mejora y evolución. Y otro es esto que traías de hablarlo con un terapeuta, con tu círculo de confianza, exponer el tema a fin de hacer conciencia, y si estás como en situación como muy grave que no lo puedes gestionar solo, un terapeuta o un psicólogo va a ayudar muchísimo. Y compararte en tu caso con tu yo del pasado, o sea, esa persona que a un año, a meses, seguro fue diferente. Entonces, para finalizar, quería dejar una página en donde pueden autoevaluarse. Si están en el síndrome del impostor, pueden escanear el QR o ahí está la página, está en inglés, pero la traducción en los celulares se hace al español, y lo hice y te brinda el resultado de si estás o no en síndrome del impostor. Qué bueno, ¿no? Hay que animarse a ese sinceramiento, sin caer también en esto de a lo mejor prenderse como excusa de que tengo el síndrome por comodidad. Sí, ¿no? eso ya es otra cosa. Eso ya es otro capítulo. Sí, otro capítulo. Gracias, Cecilia, como Gracias siempre. a vos. Buen fin de semana. Muchas gracias.